atrás, en los años 50, fue cuando la burguesía más golpes dio, por ejemplo, a los líderes que formaban parte del movimiento del Partido Comunista Mexicano, que fue cuando el Partido Comunista Mexicano precisamente se dio a conocer mucho en la nación por todos sus movimientos que hizo a favor de la clase trabajadora, y que precisamente resultó ser un peligro grande para el gobierno, que en esos años de los 50 en adelante fue cuando más represión tuvo. Entonces, ¿qué clase de gobierno revolucionario sería si estamos hablando que después de Lázaro Cárdenas, año 1940 y algo, 46, hasta el año de 1970, cuando dices que ya toma el camino del capitalismo, pues ¿cuántos años de revolucionario tuvo ese gobierno? Yo digo que la lucha de clases es más compleja que pensar que era un ente único, el PRI. O sea, la lucha de clases se daba dentro del PRI. Y claro, la lucha de clases del lado capitalista estaba representada pues por la cúpula, pero aún estaban las fuerzas vivas. Es lo que yo quiero resaltar, que el pueblo organizado era finalmente el que resistía a esos gobernantes cada vez más derechistas, que el pueblo organizado en los sindicatos, en los ejidos, es el que ha estado deteniendo el modelo neoliberal, y que ahora que creen que tienen desorganizado al pueblo es cuando creen que pueden dar el último zarpazo imperialista sobre México. O sea, la lucha de clases no es, a veces no es abierta, es velada y hay que buscarla, ¿no? Yo creo que efectivamente, pues, el sistema capitalista mexicano metió a la cárcel a muchos líderes sociales de los 40 a los 70, pero aún dentro del PRI existían fuerzas consideradas de izquierda, aún hasta los años 80. Pues de ahí nació el Frente Democrático Nacional, ¿no? ¿Y quiénes están dirigiendo la izquierda en este momento? Pues, expriistas. Pero eran de izquierda reformistas. Pero eran de izquierda, pues, o sea, ya lavaditos, ¿no? Después de tanto tiempo y tantos años, lógicamente que sí se han venido emblanqueciendo, haciendo rositas, ¿no? Light, o sea, ¿qué vas a andar comparando a Cuauhtémoc Cárdenas con Lázaro Cárdenas? Pues, hay una enorme diferencia ahí, ideológica y política. Es un estadista y bueno, un líder social. Lázaro Cárdenas era estadista. Cuauhtémoc Cárdenas es un líder social. Sí, y habría que ver de qué tipo de Estado él dirigía. Mira, que cuando hablas de que los trabajadores también estaban haciendo su papel dentro del mismo PRI, déjame recordarte que precisamente la CTM ya existía, pero viene de la CROM, una organización autónoma, auténtica de trabajadores, y que precisamente con la dirigencia de Lombardo Toledano, con encargo, penetraron en la CTM, y después con Fidel y con un grupo, ¿no?, que lo respaldaba, desplazaron a todos los verdaderos representantes de los trabajadores y corporativizaron esta organización, y esta CTM pues vino a ser pues un instrumento importante para controlar el movimiento obrero. ¿En qué años fue eso? Y eso fue precisamente a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Pero qué sucede en la Unión Soviética? ¿Qué sucede en China y qué sucede en Cuba, Ernesto? También los sindicatos están controlados. O sea, el socialismo no ha existido porque no hay democracia laboral, no hay democracia sindical. A ver, tú dijiste que con Lázaro Cárdenas sí había socialismo. Bueno, válgame, o sea, tú dices, y yo ahí como que pues me mueve, ¿no? Como que aquí sí hubo socialismo y en la Unión Soviética no. Bueno, me refiero. Pero el socialismo no es democracia. No, bueno, me refiero. El socialismo, el comunismo no buscan la democracia. Bueno, yo creo que sí. La democracia de los trabajadores, porque si no estamos hablando de democracia de los trabajadores, estamos hablando entonces ¿de qué? Bueno, lo que pasa es de que si ya nos metemos a analizar el término democracia, ya estaríamos... Yo lo que quiero señalar es la lucha de clases es más compleja. La lucha de clases es más compleja que la teoría. O sea, la democracia de los trabajadores para mí es el objetivo superior de la sociedad para lograr avanzar hacia el socialismo. Y en ese proceso histórico de lucha de clases se está buscando la democracia de los trabajadores. Se ha confundido
y ha tenido sus limitaciones culturales, tanto en la Unión Soviética como en México, ¿no? Porque yo no creo en una sociedad comunista sin democracia. La dictadura del proletariado, tal y como la planteaba Marx, en el siglo XIX, estaba planteada en un tiempo donde era la dictadura de la burguesía. Es decir, solamente votaban los propietarios, no votaban los trabajadores ni votaban las mujeres. Y entonces el concepto de dictadura del proletariado es una respuesta a la dictadura de la burguesía, a la dictadura burguesa, a la democracia burguesa. Bueno, la dictadura del proletariado es democracia del proletariado en términos actuales. La democracia sindical, que los trabajadores decidan su futuro, no que un grupo de iluminados llegue al poder y les diga a los trabajadores es por aquí. Y yo creo que ese es el gran triunfo de Lázaro Cárdenas, es no considerarse el papá Stalin que iba a definir todo hacia el futuro de los mexicanos, sino que supo el límite de su poder. Pero al no tomar la decisión, ve qué pasó, llegó llegó Ávila Camacho y acabó con todo. ¿Quién lo apoyó? Y luego todavía llegó Alemán 6 años después, pero y terminó por darle. Lázaro Cárdenas era un hombre. Llegó Gorbachov y se chingó a la Unión Soviética, y están llegando las nuevas burocracias en China y se están chingando a China. O sea, la lucha de clases se da al interior de los partidos también que se dicen revolucionarios y comunistas. Pero mira, en todo caso esa democracia solamente se puede lograr si previamente se dio una dictadura, como dices, del proletariado. De no ser así, pues sería pues como un sueño orwellista, ¿no? Bueno, yo diría Orwell que pensó que todos fuéramos iguales. Que me describan qué es la dictadura del proletariado, ¿no? O sea, si tú me dices la dictadura del proletariado es que la mayoría de los trabajadores decidan el futuro de la economía de este país, bueno, estoy de acuerdo con la dictadura del proletariado. Pero si la dictadura del proletariado es que un grupo de iluminados le digan a los obreros y a los campesinos y a los trabajadores de este país, es para allá, pues yo ahí sí tengo mis dudas. No, es claro que la dictadura del proletariado es un tema que tenemos que estudiar a fondo, pero la respuesta está más o menos planteada ya en el primer aspecto que tú mencionaste, José Luis. La dictadura del proletariado es eso, que el proletariado, que los trabajadores tomen la decisión y el rumbo de su camino en algunos conceptos. Ahora, el aspecto también, nosotros no hay que caer en la confusión de la democracia burguesa y considerar que porque ya levantamos la mano y que porque la televisión nos convenció primero de que había que votar por el Teletón y por esos rollos, entonces ya eso no es democracia. ¿No? Pero bueno, fíjate, ¿cómo se lucha por la democracia en este país? Se lucha por medio de partidos, pero al interior de los sindicatos, la mayoría de los trabajadores, incluso los que se dicen revolucionarios, aceptan las reglas no escritas y se alinean. Mientras exista ese tipo de democracia y ese tipo de corporativismo, no vamos a poder avanzar. Pero es que no hay formación en la base. Yo lo viví directamente en el sindicato de colegio de bachilleres. ¿Y qué pasó Se les dio cursos, se les dio capacitación, se les invitó a actividades políticas para que se dieran formación. Y no, ellos estaban acostumbrados a que el secretario general tenía que dictar la línea y cumplirse en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que la educación política nos llega por muchos caminos. La televisión, la radio, la experiencia incluso desde las elecciones en la secundaria para elegir el representante estudiantil, después en la prepa. Más importante, ¿cuál obviamente, es? La Federación de Estudiantes Universitarios, ¿no? Sí. Así es de que el sistema siempre va a buscar reproducirse a través de la enseñanza política, a veces velada, a veces abierta, pero desde los primeros años de vida. Por eso es difícil cambiar en los sindicatos algo que y por eso le fue no difícil puede ser no puede ser una burbuja. Pero mira, Lázaro Cárdenas, yo le reconozco mucho a Lázaro Cárdenas. Si pongo al periodo de cardenista, a la burguesía de aquel entonces a la que él representaba y la burguesía actual, sepáralo. Y la burguesía actual obviamente que está diametralmente opuesta, o sea, necesariamente, pero eran compromisos distintos los que los gobiernos de esta y de aquella época tenían. En aquel entonces, si mal no recuerdo, incluso en los libros de historia se le denominaba la consolidación del Estado mexicano y obviamente del Estado capitalista. Se sentaron todas las bases para que el capitalismo se echara a andar en nuestro país y obviamente era una burguesía nacionalista que está buscando además, aprovechar el contexto internacional de la guerra que se venía, la guerra mundial. Crecientes. No se arrebaten la voz. Sí, es que estaba hablando yo.
era una burguesía que estaban en el poder aprovechando el contexto de la guerra mundial que se venía para poder tener el petróleo y fomentar el desarrollo económico dentro de que favorecía pues a la economía nacionalista, ¿no? Entonces aprovechó muy bien, y precisamente ahí en ese periodo es donde se logra estructurar el nuevo estado, y de ahí para adelante ya no hubo más cosas así que beneficiaran directamente a la población. De hecho, por eso dicen que en ese periodo acabó la revolución, o sea, la transformación en realidad del sistema. Ya pues ya construida la nueva máquina, nomás le echaron a andar. Bueno, el comentario, José Luis, y me dan chance de comentar lo que está en el no, ya me pasó. Ok, bueno, desde hace rato ya hay varios chats. Está, pues para no variar, el compañero Güeri, aquí comentando algunas cosas. Nos manda saludos Alma, nos manda saludos Gabriela, nos dice que muy interesante la dinámica. Solorio nos dice que el líder de los ferrocarrileros era el que le decían el charro. Jaime, buenas noches, nos manda saludos. Rubén nos manda saludos. Darío nos dice que buen programa, felicidades por el programa. Güeri es el que más ha comentado al respecto y nos dice que la burguesía y los políticos burgueses naciente y en su desarrollo en un inicio fue su revolución, fue revolucionario, no en la etapa actual. Dice, la burguesía es revolucionaria porque da educación, seguridad laboral, social, servicio, etcétera, al establecer el estado de bienestar. Y bueno, ya ahorita en el último comentario que ha hecho, dice, el socialismo busca la democracia, la dictadura del proletariado como la más plena democracia, no como dictadura. Es lo que plantea Güeri. En general son los comentarios, y bueno, nos quedan 18 minutos para concluir el asunto de la revolución, y hay que hablar sobre Contrafil también. Pues la principal obra de Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera, importante en el desarrollo de México, que de ahí de alguna manera se garantiza no nada más el progreso industrial, sino también se financian derechos importantes como la educación y la salud. Ese es la verdadera herencia que tenemos de ese periodo, la verdadera tarea histórica que hizo general importante en la historia nacional, ¿verdad? Que debemos de recordar y debemos de defender esta acción que realmente fue y ha sido y debe de seguir siendo benéfica para nuestro pueblo, y yo creo que esa es la tarea que tenemos actualmente todos los mexicanos, ¿no? Hay un testamento político del general, muy poco difundido. Habría que releerlo. Sí. Para entender incluso la reforma energética, ¿no? O sea, yo creo que es parte de lo que tenemos que criticar, ¿no? Los documentos del general Lázaro Cárdenas, rescatarlos, analizarlos, criticarlos, revalorarlos, para poder entender qué perspectiva tenía Lázaro Cárdenas de ahora, de esto que estamos viviendo, de la llamada reforma energética, que no es otra cosa que echar para atrás lo que él ya había logrado. Mira, y también hay que reflexionar en el caso pues de Lázaro Cárdenas, acciones que tuvo no tan solo pues por lo que se trataba de México, sino por ejemplo en el caso de Cuba. Una situación que llama mucho la atención al recorrer la isla de Cuba es que por donde quiera encuentras la imagen de Lázaro Cárdenas como alguien que el pueblo cubano pues le reconoce muchísimo por su apoyo. El primer apoyo que le dio a la revolución cubana fue el ayudar a la liberación de Ernesto El Che Guevara y Fidel Castro cuando fueron aprehendidos aquí en México, y que ya iban rumbo para pues emprender esa gran lucha, ¿no?, que se dio en Cuba. Indudablemente Lázaro Cárdenas, posiblemente no podemos nada más analizar a este personaje por lo que hizo como presidente, sino por muchas acciones que hizo después de haberlo sido. Y antes de ser presidente. Y antes de haberlo sido. Creo que el objetivo de este programa, pues más que otra cosa, tiene que ver con el asunto de la Revolución Mexicana, ¿no? No, a lo mejor nos hemos enfrascado demasiado en el personaje de Lázaro Cárdenas, pero a lo mejor sea porque es el referente que pudiéramos considerar más revolucionario de los presidentes priistas, ¿no? Y del siglo XX, ¿no? Y que también no se entiende
la figura de Lázaro Cárdenas y la política de Lázaro Cárdenas si no entendemos en qué situación histórica, económica, política, social se encontraba.